Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de los jueves de cine en Casa Buñuel, que organiza la Academia Mexicana de Artes y de Ciencias Cinematográficas y la Filmoteca de la UNAM, en alianza con la Cátedra Bergman de Cine y de Teatro y el canal Cultura en directo de la UNAM. Y bueno, pues estamos en junio, que es mes de la diversidad, y pues eso es lo que nos convoca a conversar en torno a la disidencia, la resistencia también y la rebeldía que nos da la diversidad en el cine. Diversidad que de alguna forma nos cruza a todos los que estamos aquí reunidos el día de hoy, que tenemos la suerte además de reunirnos, ya sea en nuestras vidas privadas, en el cine que hemos hecho, en el cine que haremos, ¿no? Y en las experiencias, eso sí, que tenemos cada uno de nosotros como creadores en México, ¿no? Mi nombre es Astrid Rondero y soy directora, guionista y productora de Los días más oscuros de nosotras, también co-guionista y productora de Sin señas particulares, y tengo la fortuna de estar acompañada en esta charla por dos compañeros directores, a quien no me dejarán mentir, pero conozco de tiempo atrás, ¿no? A los dos los respeto y los admiro como cineastas. Empiezo primero por el admirado Julián Hernández, que es una referencia inagotable, esperemos que nunca se nos agote, ¿no? No solamente del cine de diversidad, sino del cine de autor. Y bueno, y ahora que lo tengo aquí, ¿no? También para decirle que es para mí una referencia directa de los alcances creativos que logra un cineasta en colaboración, ¿no? Y esto me refiero a su mancuerna creativa con el también director Roberto Fiesco. Entre sus películas y cortometrajes, no voy a decir todas porque nos llevaríamos casi todo el programa, porque es muy prolífico, están su ópera prima, que fue muy importante, Mil nubes de paz cerca en el cielo, El cielo dividido, ¿no? Y más recientemente, y él ya nos contará en un ratito, ya que nos pongamos a charlar más, La diosa del asfalto, que entiendo que continúa en cartelera y que nos llena de felicidad que así sea. Hola, Julián. Hola Astrid, Alejandro, pues muy contento de estar aquí, emocionado sin duda y bueno, a ver qué nos depara el destino. En adelante, muchas gracias por tus palabras. Y bueno, acá también está mi querido cómplice, compañero de andanzas, andanzas cinematográficas, andanzas de generación, que no se confunda con de generación, porque somos de la misma generación del CUEC. Ahora ENAC, ¿no? El maravilloso Alejandro Zuno, que es director, guionista de múltiples cortometrajes sobre la disidencia, pero también sobre la empatía, que eso creo que es algo que identifica mucho el trabajo de Alex. Entre ellos, el importante corto Oasis, que fue un cortometraje ganador y muy merecido del Ariel. ¿En qué año fue, querido? ¿2017? ¿2018? 2018. 2018. Bueno, bienvenido, Alex. Muchas gracias. Hola a todos. Muy contento de estar aquí. Pues muy bien, arranquémonos a conversar. Se me ocurrió pues empezar como con una primera idea que me parece interesante tirar a la mesa, ¿no? Para abrir la conversación. Y esto viene a cuento a partir de, me acuerdo que lo platiqué contigo, Alex, una vez que nos encontramos por ahí, sobre una mesa de género y disidencia en la que recientemente participé, ¿no? Y tiene que ver con las generaciones, con el sentido de generación. En esta mesa me tocó escuchar como la perspectiva de compañeras y de compañeros realizadores y guionistas que pertenecían como a otra generación distinta a la que yo pertenezco, ¿no? Y su perspectiva en relación como al panorama de la diversidad en el cine parecía muy distinto al mío, ¿no? Y por momentos debo decir que me pareció como incompleto, ¿no? O sea, una visión incompleta, y estaba incompleta porque no contenía el resultado de los esfuerzos de ellos, ¿no? Del esfuerzo de esa generación de la que estaba hablando. Y ese esfuerzo había cambiado las perspectivas y oportunidades de mi generación, ¿no? Hablaban de un contexto adverso que en su perspectiva no había cambiado ni tantito, ¿no? Eso me hizo pensar justo que las batallas como que libramos las diferentes generaciones de los cineastas mexicanos, de los que hablamos de la diversidad, es solamente como un pequeño fragmento en algo más amplio, ¿no? Que no siempre sabemos reconocer y tampoco sabemos reconocer luego que es un trayecto que no termina, ¿no? Que cada uno de nosotros podemos aportar como un fragmento de ese trayecto, ya sea con nuestras vidas, con nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, eso es lo padre de estos espacios, ¿no? Que sea el mes del orgullo, que nos permiten justo reflexionar
hasta donde todos podemos, ¿no? Pero el estado de las cosas, porque creo que algo nos ha quedado claro a todos en estos últimos años, es que todos estos triunfos o estas conquistas que hemos tenido en materia de derechos humanos, de diversidad, de libertades, pues un mal día pueden desaparecer, ¿no? Entonces, por eso es tan importante como hacer este recuento y reconocer también nuestra participación en ese continuo, ¿no? de estos avances, ¿no? Y bueno, todo este choro que les acabo de decir es porque para nuestra generación, incluyo a Alejandro porque es mi generación, partíamos ya como de referentes que eran referentes cercanos y exitosos, rabiosos, y no me refiero a Shakira, ¿no? sino a Julián, ¿no? En aquellas fechas, Julián ya estaba dando batalla, ¿no? Con su ópera prima, que me acuerdo que fue como una cosa, cuando estábamos en el CUEC, muy, muy fuera de serie, ¿no? Mil nubes de paz cerca en el cielo, y él ya empezaba como a cosechar premios, ¿no? Y reconocimiento en el mundo. Y entonces Julián, que era una presencia pues, de un egresado del ENAC también, ¿no? No fue nuestro maestro en ese momento, ni mucho menos, pero creo que para Alejandro y para mí pues cambió nuestro contexto, ¿no? Esto como que abre la discusión y ahí podríamos empezar sobre la importancia de la visibilidad, ¿no? Y eso me gusta mucho y admiro mucho de Julián y de Roberto, que es una visibilidad muy frontal, ¿no? Eso le permite apertura y muchas cosas maravillosas a las generaciones que vienen después. Entonces me encantaría empezar por eso, que nos contaras, Julián, así como para Alejandro y para mí la referencia fuiste tú y el trabajo que hiciste con Roberto. ¿Cómo fue para ti cuando eras estudiante ese proceso, ¿no? Que te llevó a hacer tu ópera prima? Claro, qué bonitas palabras dijiste, mi querida Astrid, te lo agradezco. Fue complicado, ¿no? He de decir que el CUEC, y creo que hasta el momento sigue siendo así, es una escuela que otorga total libertad a sus estudiantes para abordar los temas que te interesen o que quieras hacer, ¿no? Ahí, en mi época, por supuesto, tenía yo a mi maestro muy querido, Alfredo Joskovics, ¿no? Que tenía una particular manera de enseñar y unos intereses muy específicos para que los estudiantes cumplieran, ¿no? He dicho en repetidas ocasiones que tuve varios desencuentros con él, ¿no? Desencuentros que tenían que ver en algún momento con las decisiones temáticas de mis películas y de otro tipo, por supuesto, ¿no? Pero en realidad por lo que él se preocupaba mucho era por la manera como afrontábamos, por intentar aprender la gramática cinematográfica de la manera correcta, como él decía, y hacerlo en consecuencia. Yo muy rápidamente, después del primer año en que tuve unos conflictos amorosos importantes, ¿no? Decidí ya desde entonces de qué era lo que quería hablar, ¿no? En ese momento era el año 89, 90, más o menos, la manera en cómo el cine mexicano abordaba lo que ahora conocemos como la diversidad sexual y que en ese momento todavía ni siquiera estaba en el panorama hasta que unos años llegó el Festival Mix y Arturo Castellana como ponerlo de manera pública, pero bueno, no se abordaba, ¿no? Y había unos acercamientos muy, muy dispares, ¿no? Por supuesto, había gente que lo había abordado de manera muy respetuosa, como por supuesto Arthur Ripstein o Sergio Béjar o varios realizadores hay que Jaime Humberto Hermosillo, por supuesto, que hoy no se recuerdan, pero que hicieron su trabajo también antes de nosotros, ¿no? Víctor Saca, allá en Nuevo León. Y bueno, esos eran mis referentes como para que yo pudiera enfrentarme a la realización de estos primeros cortos que de alguna manera hablaban del amor entre hombres, ¿no? Me acuerdo que era muy chistoso cuando se presentó algún primero. Curiosamente no fue uno mío el primero que se presentó en el CUEC, sino uno de Roberto que iba un año después de mí y que yo escribí, que se llamaba Actos Impuros, ¿no? Que tenía desnudos masculinos frontales y bueno, era un asesino serial, o sea, muchas cosas muy perturbadoras. Fue ese de Roberto, él estaba en segundo, yo estaba en tercero, después me cambié y me junté con su generación porque la mía no me gustaba nada, me sentía muy fuera de lugar, por muchas razones, ninguna de ellas tenía que ver con mi elección sexual, por supuesto, con lo que yo era, pero bueno, me sentía muy mal. Y entonces abordamos los primeros, fue un poco difícil, las evaluaciones por supuesto tenían su dejo así como de sonrisita extraña de los realizadores de aquella época que decían, bueno, sí, ustedes lo que les interesa. En el mismo CUEC había habido muchos acercamientos a estas temáticas con Carlos, con muchos estudiantes de recientes generaciones que habían hecho varios cortos. Círculo 41, me acuerdo que Luis Roeder nos enseñaba a nosotros como para asustarnos todas las películas que él consideraba los peores fracasos o quizás las joyas
escondidas del CUEC, ¿no? Fue, digamos que mi paso por el CUEC al respecto de estos temas que abordábamos ya desde ese momento en que sentíamos que el cine no lo representaba, que es a lo que iba en principio, fue bastante tranquilo, pude asumirlo, pude hacer los cortometrajes, pude experimentar ya desde entonces con fórmulas que yo creía interesantes para la realización. Y el problema vino después, por supuesto, en el momento de querer hacer una película que en aquellos años pudiéramos considerar industrial, que era filmada en 35 milímetros, un largometraje de cierta duración que se exhibiera. Ahí sí fue donde la vimos verdaderamente complicada, donde todas las puertas se nos cerraron, donde yo hice una primera película, que es esta que ustedes conocieron, Mil Nubes de Paz, que me tardé 5 años en hacer. Y que bueno, afortunadamente logramos terminar con sus acontecimientos con el propio Alfredo desafortunados, ¿no? Ya siendo director del IMCINE, pero que logramos terminar y a partir de ahí un poco las cosas fueron siendo un poco más sencillas para todos, para nosotros en particular, ¿no? Que éramos, si no los primeros, sí algunos de los pocos que estábamos haciendo cine, ¿no? Y que además estábamos abordando estas temáticas distintas en el cine mexicano. A partir de ese momento, todo ha sido difícil, digo, no solo para las películas de diversidad que abordan estas temáticas, yo creo que para todas en el cine mexicano ahora se acerca una temporada así, pero digamos que poco a poco, digo, el apoyo de los festivales internacionales fue sin duda algo muy importante y ahora estamos aquí, después de muchos años, viendo que es igual de difícil que hace muchos años. Hay, por supuesto, muchos otros creadores que lo están haciendo. Me acuerdo, y solo para cerrar esta participación, que en algún momento en la primera crítica que alguien nos hizo para un periódico que se llamaba El Financiero, si mal no me equivoco, que fue Malú Guacuja del Toro, que después sería mi guionista para El Rencor Tatuado, me preguntó en algún momento, y si llega el día en que todas estas temáticas que ustedes abordan, estos temas que les interesan, la homosexualidad en el cine, es abordado por mucha gente, ¿qué van a hacer? Y yo le dije, pues yo dejaré ese lugar y entonces iré a hacer otras cosas que también me interesan para después regresar, por supuesto. Ese día yo pensaba que no iba a llegar en el 96 y afortunadamente llegó, ¿no? Hoy hay mucha gente, muchos compañeros que lo están haciendo y yo por eso dije, muy bien, no porque le estuviera dejando el espacio a nadie, sino simplemente porque pensé que sí, que en algún momento sentí que era necesario hablar de esos temas, que eran importantes, que había que tratarlos y que después en algún momento habría mucha más gente que lo hiciera. Afortunadamente, hoy hay muchos compañeros, colegas que lo hacen en todos los sentidos y yo tuve la oportunidad de también abordar la diversidad por otra vertiente con mis 2 películas más recientes, ¿no? Padre, pues sí, totalmente. Creo que es algo que empezamos a ver mucho, ¿no? Que cada vez hay más realizadores que estamos tocando temas de diversidad y justo, bueno, a ver, me encantaría escucharte a ti, Alex, en tu experiencia dentro del CUEC, ahora ENAC, ¿no? Yo siempre que me toca a mí hablar de mi experiencia, siempre digo, bueno, es que mi generación fue como inusual porque habíamos muchos que íbamos a formar parte de alguna letra, ¿no? Entonces como que a veces siento como que estuve en una escuela que no necesariamente refleja lo que están viviendo las generaciones actuales o las generaciones que vinieron después. Entonces tú cuéntame para que no me lo invente yo. Sí, yo creo que nosotros fuimos muy afortunados en nuestra generación, no hablaría únicamente de diversidad LGBTIQ+. En general creo que éramos un grupo muy diverso de edades, de clases sociales, había mucha gente de provincia que venía de todos lados y creo que eso enriqueció. Pero creo que la diversidad sexual sí nos dio como una magia, como una unión en particular. Y es interesante lo que dice Julián, porque, bueno, tú hablabas de Julián como un referente y sin duda era un referente. Nosotros llegamos al CUEC, se acababa de estrenar Mil Nubes de Paz en Berlín y era como el éxito de un director abiertamente gay. Pero eso que veíamos en Berlín, por lo menos yo no lo veía en el día a día. Es decir, en el CUEC no veíamos parejas de hombres o de mujeres dándose la mano, tampoco veíamos profesores o profesoras abiertamente homosexuales. Entonces, esa diversidad estaba pues como en el éxito, pero no en el día a día. Y creo que nuestra generación, quiero pensar que sí abrimos esa pauta, ¿no? Para vivirlo abiertamente, para decirlo. Recuerdo que vinieron generaciones atrás, en donde hay compañeros que recuerdo con mucho cariño, como Christopher, como Argel, Rojo, ¿no? Que sí sentían que nuestra generación los estaba de cierta manera arropando y que podían vivir su orientación sexual de manera un poco más abierta porque ya había una generación arriba, ¿no? Que había hecho eso. Desconozco cómo sea ahora,
pero sé que la ENAC está abriendo espacios como este que está abriendo la Academia de Discusión, y yo lo celebro absolutamente, porque en nuestra generación, a pesar de que estaba el referente Julián Hernández, Jaime Humberto Hermosillo, Roberto Fiesco, no estaban estos espacios de discusión, no se generaban, pero no se han generado nunca, ¿no? Porque uno cuando se interesa es decir, uno no estudia en la escuela ni en la secundaria que hubo un baile de los 41, que hubo un Stonewall, que hubo un Harvey Milk, que hubo una Marsha P. Johnson. Todo eso lo aprendes después porque no es parte de las clases de historia, ¿no? Entonces, ahora que en junio estamos celebrando el mes del orgullo, bueno, poca gente sabe, ¿no? ¿De dónde viene ese orgullo? Pues hace 52 años una mujer trans de color dijo basta, ¿no? Basta de ser discriminados, de que nos lleven a la cárcel solo por nuestra orientación sexual o por nuestra identidad de género, ¿no? Entonces, bueno, creo que Julián, como lo ha contado muchas veces, enfrentó como una homofobia institucional, él y Roberto, a la cual fueron muy valientes y abrieron puertas por las que nosotros pasamos, ¿no? Y me gusta pensar que nosotros quizá, ojalá, también estamos abriendo nuevas puertas para los que vienen atrás. Sí, totalmente. Creo que, y eso por eso, venía a cuento eso, ¿no? De tratar de reflexionar un poco, ¿no? De lo importante que es no nada más hacer películas de diversidad, nosotros siendo de la comunidad o parte de la comunidad, sino además ser muy frontales al respecto creo que es un momento, ¿no? En el que es importante hacerlo. Me acuerdo que alguien me preguntaba en una entrevista ¿por qué tenía yo que revelar algo tan íntimo o algo tan personal como mi preferencia sexual? Y la verdad es que es algo que tengo muy, muy claro, ¿no? Que creo que todavía estamos en el momento de la historia, ¿no? Donde es importante definirnos como somos para que más gente nos pueda ver que no mordemos, que no hacemos nada extraño, ¿no? Y que podemos tener una capacidad también creativa importante y que eso también puede ser también parte del crecimiento de nuestro cine, ¿no? De las historias de nuestro cine. Y eso me lleva a pensar una pregunta que se me hace como una pregunta muy amplia y no sé cómo podríamos irla discutiendo, pero siempre justo tengo esa como inquietud. ¿Qué significa el cine de diversidad, no? ¿Quién es un realizador realmente de cine gay, ¿no? O cine LGBTQ, si necesariamente tenemos que formar parte de la comunidad para hacerlo, ¿no? Esas preguntas creo que, no sé si ustedes se las han hecho, yo la verdad me las hago mucho porque a veces pienso, por ejemplo, en las películas futuras que vamos a hacer, que no necesariamente tienen temas de diversidad. Ese cine que hagamos en el futuro seguirá siendo un cine de diversidad, ¿no? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Yo? Sí, vas tú, Julián, porque tú ya hiciste eso además, ¿no? Sí. Tú ya empezaste a cambiar un poco de... Sí. Cuéntame. Fue algo con lo que me debatí toda la primera década del siglo. Como decía Alex, la primera nota sobre una película mía era Julián, el realizador gay que lleva una película a Berlín, ¿no? En el periódico Reforma, en la primera plana de espectáculos. Entonces digo, si bien yo nunca había sido alguien que ocultara cómo era su vida, pues tampoco se lo había comentado a mucha más gente, ¿no? Mi tía se reía mucho cuando leyó esa primera página de espectáculos de Reforma. Durante muchos años, durante esos primeros años, digamos, después de Mil Nubes, pues había muy poco cine, se hacían muy pocas películas en el cine mexicano, éramos muy pocos los realizadores que estábamos haciendo de manera continuada, que estábamos trabajando o logrando hacer películas. Lo que sucedía, y que por eso a lo que voy, es que durante muchos años fueron el documentalista, el cineasta experimental, la cineasta que hace ficciones muy personales, y Julián el que hace películas gays, ¿no? A mí no me molestó en un primer momento hasta que vi que todo lo que me rodeaba, la manera como me describían era esa, Julián el que hace las películas gays. Durante alguna época, durante unos cuantos años, estuve esforzándome inútilmente, porque además no tenía por qué haberlo hecho, como para aclarar que, por supuesto, yo era homosexual, era un realizador homosexual que hacía películas en donde los protagonistas eran personajes homosexuales y que me interesaba mucho, pero que había mucho más en mis películas que se podía ver, ¿no? Que estaba ahí palpable.
Fue una inutilidad, por supuesto, porque no tenía sentido que yo me ocupara en eso y debía haberlo dejado durante mucho tiempo. Hasta que se me olvidó de plano y dije, ya no me interesa, seguiré siendo toda la vida como George Cukor, ¿no? Ojalá, el director de mujeres, porque nadie se atreve a valorar sus películas más allá porque es un realizador homosexual, ¿no? Y será siempre, nunca estará a la altura de John Huston o de otros realizadores de su época o de Elia Kazan porque era homosexual, ¿no? Y dije, bueno, está bien. Y dejó de preocuparme durante algún tiempo. Después, ¿no? Hubo un momento como de cuando tuve dificultades para seguir haciendo películas en la que me dije a mí mismo, voy a demostrarles que puedo hacer otras películas en la que los hombres no sean los protagonistas y que no haya desnudos y que fue una inutilidad también, ¿no? Todos estos eran como para tratar de un poco, no de escapar a eso que es mi realidad, por supuesto, de la cual no me avergüenzo, sino simplemente como para insertarme en un lugar del cual he rechazado por hacer estas películas, ¿no? La academia misma, ¿no? En la que mis películas, por supuesto, no se veían. El cielo de video, me acuerdo que alguien me dijo, no, es que cuando se hacían exhibiciones para varios de los miembros, pues que la gente se salía en la primera secuencia de sexo, que ocurría a los 5 minutos, ¿no? Fue sexo que era una de los objetivos de la película también. No que se salieran los de la academia, pero bueno, se salían, ¿no? Fue una búsqueda y unos intentos infructuosos. Yo creo, por supuesto, que nuestra personalidad estará por siempre en las películas. Ahora que he hecho varios cortos, además, en los que no son los hombres y donde no es la sexualidad o la identidad sexual lo que me interesa, ¿no? La elección sexual, pues me doy cuenta de eso, me doy cuenta de que está en mis películas, ¿no? De que hay una suerte, no quisiera tampoco sonar, me acuerdo que Ayala Blanco nos decía los cineastas de gran sensibilidad homosexual, ¿no? Y ahí incluía a Visconti, a Fassbinder, a los homosexuales, por supuesto, y a otros que no lo eran, ¿no? Entonces a mí me gustaba mucho eso, o sea, eso verdaderamente me gustaba como pensar que hay una cierta sensibilidad, ¿no? Llamémosle como la queremos llamar y que estarán en nuestros trabajos a futuro, creo, ¿no? Pienso. Sí, totalmente. De hecho, ¿sabes a qué me hace pensar? Que es como de esas batallas infructuosas que hablan un poco de cómo todavía hay una especie de segregación, ¿no? Que puede ser real o puede ser personal, ¿no? Pero siento que se parece un poco al cine de mujeres, ¿no? Como decir, en el caso de nosotras, pues no tenemos elección, ¿no? Si no quieres hacer cine de mujeres o cine femenino, pues entonces no hagas cine porque pues eres mujer, ¿no? No puedes quitártelo de encima, ¿no? Entonces creo que es algo infructuoso y que va a ir cambiando y va a ir transformándose definitivamente conforme pasa el tiempo. Nos pasó con Sin Señas, ¿no? Particulares que en algún momento nos hablaron de los festivales gay. Oye, ¿tiene algo gay la película? Y yo decía, pues nosotras, ¿no? O sea, creo que es bastante cosa, ¿no? Pero bueno, creo que poco a poco todas esas barreras yo creo que se van empezando a desdibujar y bueno, creo que se han empezado a desdibujar teniendo tan grandes cineastas, ¿no? De la comunidad LGBTIQ+. Y sobre eso me encantaría que Alex hablara también un poco. Tú estás muy clavado con todo ese rollo de estar, ¿no? De la visibilidad y de la importancia de que sean las propias comunidades las que hablen al respecto pues sí, de sus historias, ¿no? Me pongo a pensar que en el caso hay grandes, siempre eso lo digo, y justamente en una plática que tuve al respecto de esto, hay grandes películas con temáticas gay que son hechas por gente heterosexual, ¿no? Entonces, bueno, todos esos límites y demás como que se me hacen muy interesantes en tu discurso al respecto, particularmente de la transgeneridad, ¿no? Bueno, yo no creo que deba haber límites, nunca promovería eso, ni tampoco creo que un tema sea exclusivo de alguien, ¿no? O sea, como bien lo decías tú, no creo que solo las mujeres puedan hablar de mujeres o solo los homosexuales podamos hablar de homosexuales, por supuesto que no. O sea, que viva la inclusión y que todo el mundo hable de lo que quiera. Pero en particular, hablando de la población LGBTIQ+, y también de las mujeres, porque yo lo ligo con las mujeres, y viendo el panorama del cine, o sea, no se puede, para entender lo que ha ocurrido con el cine, sin duda hay que entender lo que ha ido ocurriendo a nivel social, ¿no? Entonces, que no haya mujeres, que haya pocas mujeres directoras, responde a qué características tenía que tener un director. Pues ser un líder, ser fuerte, tener don de mando, y esas eran consideradas
características masculinas, ¿no? De hombres, no solo hombres heterosexuales, cisgénero, blancos, con cierto poder, ¿no? Y durante muchos años las mujeres y los homosexuales teníamos cabida en maquillaje y en vestuario. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, yo lo viví muchos años como asistente de dirección, que es un puesto de mando donde tienes que llegar a mover la gente. Y yo me acuerdo que te lo comentaba y a veces lo bromeábamos en las fiestas, que decía, es que no se me puede notar lo gay porque pues entonces no me van a hacer caso de los del staff ni los del eléctrico y no sé qué. Hasta que llegué a un punto que dije, no, ¿por qué? ¿No? O sea, pero la verdad es que yo llegué a toparme, después podemos hablar de eso si quieren, porque es un tema largo, pero yo llegué a estar en Cruz, donde el 85% de los miembros del crew eran hombres heterosexuales. Llegué a subirme a camionetas para ir de scouting y volteaba y no encontraba una sola mujer ni un solo compañero de la población LGBTIQ, entonces me parecía como muy tremendo. El año pasado hice una serie donde uno de los directores hacía mucho hincapié en que en el equipo hubiera paridad de género. Entonces yo me acuerdo que dije, wow, algo está cambiando, ¿no? Qué bueno que esté ocurriendo eso y que le estemos dando importancia. Y entonces, volviendo a lo de lo LGBTIQ+, claro que cualquiera puede hablar de estos temas, pero también necesitamos, pues nosotros como población, contar nuestras historias. Y lo que ocurre siempre un poco es que pues lo presente es la G, la L más o menos, pero las otras letras, lo intersexual, lo trans, pues como que se diluyen, ¿no? Están en otras luchas y en otras batallas. Esperemos que pronto haya un director o directora trans, ¿no? Como que también tengan esas oportunidades. Sí, bueno, lo que decías que justo, bueno, como para resumir eso que es más importante, también son tiempos donde es importante que las comunidades mismas cuenten las historias y creo que eso también es algo que hace que la diversidad realmente sea más nutrida, más amplia, ¿no? Que incluya más gente, ¿no? Que no siempre sea desde la perspectiva de lo heteropatriarcal, ¿no? Etcétera. Entonces, pues no sé, saquen ustedes también ya no iban a decir unos chismes, ya me cansé de tanta teoría, oigan. Revelación. Iba a haber una gran revelación. No, creo que tú también podrías abonar como esta reflexión, porque tú lo viviste en el CUEC. Nosotros, además de ser compañeros de generación y de degeneración, pues vivimos nuestras salidas del closet en el CUEC. O sea, somos una generación que salió del CUEC, del closet un poco tarde, ¿no? Como que las nuevas generaciones ya lo van asumiendo desde la adolescencia y nosotros pues estábamos en los 20, ya estábamos estudiando una carrera universitaria y estábamos viviendo esa salida del closet. Entonces, por ejemplo, mi ficción 2, pues es un poco mi declaración de soy gay. Y luego viene tu tesis también, que fue ese proceso y que me parece muy interesante la forma en que se viven esos procesos personales a través de la escritura de un guión y luego a través del cine, ¿no? Sí, esa parte yo me acuerdo justo en el CUEC, como todos tuvimos nuestro corto de salida del closet, ¿no? En el caso de en Aguas Quietas, pues yo todavía tenía novio, pobre del novio en turno. Pero bueno, pues sí, así es. Eso es parte de la maravilla del cine, ¿no? De contar nuestras historias, de estar totalmente entregados y apasionados en lo que estamos experimentando. Y creo que sí, el compartirlo. Yo me acuerdo mucho, particularmente con En Aguas Quietas, que yo digo, la historia de Julián, todo lo que pasó para llegar a Mil Nubes, la hemos escuchado, todos de algún modo la conocemos, ¿no? Y me sorprendía que tan poco tiempo después, porque tampoco es tanto tiempo después, en términos institucionales yo ya no tuve problemas, ¿no? Yo pude tener apoyos de postproducción con el corto no tuvo ninguna traba. La traba principal de ese corto fui yo, ¿no? Que me acuerdo perfectamente que ya que estaba, yo traía también esa idea tan extraña que ahora la verdad me avergüenza un poco, ¿no? Como de que no quería ir a festivales gays porque yo quería competir con todos los demás, ¿no? Y eso yo ahora lo veo a la distancia y siento que ahí hay una homofobia interna muy grande, porque más bien, ahora lo veo y digo, no, más bien sentía que era poca cosa estar en festivales gay,
cuando ahora lo vemos, digo, te lo hemos dicho mucho, Alex, pero Fer y yo, que ahora nos ha tocado con Sin Señas, con el éxito de Sin Señas, estar en unos festivales que jamás nos hubiéramos imaginado, la verdad no las pasamos mejor en los festivales gays, ¿no? Cuando tenemos una función con público gay, cuando después de la función es una experiencia de tu comunidad, de sentirte apreciado, que tus temas son relevantes para la gente, ¿no? Entonces creo que eso es algo como muy, sí, como algo que aprendí en Aguas Quietas. Curiosamente, Castelán, ¿no? La programó con todo y que yo nunca le contesté porque él me escribía y yo nunca le contesté, ¿no? Entonces, de pronto me sorprendo por ¿te acuerdas? Por un actor que había estado en uno de tus cortos que me felicita porque lo vio en Cineteca. Y entonces, pues me sacó mucho de onda y me acuerdo que le escribí a Castelán diciendo, óyeme, ¿no? ¿Qué onda? ¿No? Castelán, pues nada, tonto, pues se lo pidió al CUEC, digo yo, que derecho tenía sobre el corto, ¿no? Y me invitó. Y entonces me acuerdo que después porque en Aguas Quietas fue a muchos festivales y me dio toda esta sensación como de que podía estar en todos lados. Y cuando llegué y presenté el corto, la experiencia fue totalmente distinta a la que había vivido en cualquier otro festival en el que lo hubiera mostrado antes, ¿no? Sí, la forma en la que se acercaba la gente, lo que entendía la gente y mi propia sensación de tal cual, de estar con mis pares, ¿no? Con ese público que ahorita, particularmente en esa película, pues era el público destino, ¿no? Entonces creo que sí, hay mucho que reflexionar acerca de eso, ¿no? Y que creo que tiene mucho que ver todavía con esta sensación de que nos sentimos como relegados a ciertas áreas, ¿no? Y más bien tenemos que tomar esas áreas y hacerlas todo lo potentes que son, ¿no? No nada más que pueden ser, que son, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes tuvo una experiencia, miren, por acá me está saliendo antes de continuar con eso. No es ningún mensajito, me están diciendo que vamos bien. Ok, qué bueno. Quiero solo decir algo, como abonar algo que dijiste al principio, sí. Y que tiene que ver con no cantar victoria. No, claro que y lo no, vimos sí. con el país vecino, ¿no? Se hicieron tantas leyes que protegían al colectivo LGBTIQ+, y de pronto llegó Donald Trump y todo se echó para atrás, ¿no? Entonces, eso siempre está en riesgo. Y por otro lado, no cantar victoria, porque creo que es fácil que nos quedemos como en nuestra burbuja y pensar, bueno, pues hemos ganado espacios en nuestro medio, hay apertura, etcétera, pero tenemos que también voltear alrededor y ver que vivimos en el segundo país de Latinoamérica con mayor número de crímenes de odio, ¿no? Después de Brasil. Eso es terrible. Quiere decir que somos el segundo país donde se mata a las lesbianas, a los homosexuales, a las mujeres y los hombres trans solo por su orientación sexual y su identidad de género. Entonces, claro, yo al estar casado con un defensor de derechos humanos, pues es algo que tengo muy presente casi en el día a día y que también me mueve como para decir, tenemos que contar estas historias, ¿no? Es importante, sigue siendo importante. Sí. Sí, Julián, sí, suscribo, compañeros. Yo como mis compañeras. No, Julián, ya vas, te toca contar ese chisme que traías. No iba a contar ningún, para nada. No, me parecía, bueno, sí, pero así. Así. No, yo creo que tiene razón. Me resultaba interesante lo que decías acerca de los festivales, porque bueno, sí, incluso eso ha cambiado a lo largo de los años, sin duda. No me acuerdo, sí, en el IMCINE, ¿no? En alguna época, ¿recuerdas? No sé si exista todavía un departamento como de festivales. Recuerdo que película que me decían, sí, ya le tenemos una lista como de 25 festivales gays, ¿no? Y yo decía, sí, está muy padre, que perfecto, ¿no? De acuerdo que estén ellos y en cuáles otros más, ¿no? Y habían dejado fuera a todos los otros, ¿no? De primera instancia, o sea, decían, película de Julián, diversidad, homosexuales, hombres, ¿no? Eso ha cambiado afortunadamente y la verdad es que también existe un prejuicio. Yo también creo que los festivales dedicados a la producción LGTB, todo esto, a veces tienen programaciones mucho más interesantes que los otros festivales, ¿no? La mayoría de las veces podría decir, hay festivales con una programación mucho más vasta, más rica, más interesante, más diversa, ¿no? Que los festivales convencionales, llamémosles así. También tenía que ver un poco también con la sección, ¿no? Con el hecho de que existiera una sección así como que apartara y que dijera, bueno, estas pueden concursar en y estas no. O sea, a mí siempre me parecía como un parteaguas o como algo a seguir la idea del Festival de Berlín,
que tenía un premio especial para las películas que abordaran la diversidad sexual, como creo que todavía lo dicen en la actualidad, pero que abarcaba todas las películas del festival, o sea que no había una sección aparte que se realizaba en lugares lejanos a las sedes del festival. Todo eso ha cambiado y me parece que eso está muy bien. Ahora sí, por supuesto, podemos ver películas en selecciones oficiales y ya no en las secciones paralelas, y eso está muy bien. Sí, ha sido un camino largo, sin duda, un camino largo, interesante, sin duda, sí. Sí, es curioso, totalmente. mientras decías lo del encuentro con los espectadores, que era muy rico, yo también creo que es muy rico, pero me acuerdo también cómo incluso en ese sentido ha cambiado los espectadores. Me acuerdo hoy que está tan este movimiento del poder prieto y todo esto, me acuerdo con El cielo dividido, cómo me vapuleaban por todas partes, ¿no? Porque los protagonistas eran morenos. No, me acuerdo que alguien en la universidad, en una clase de nuestro querido Gerardo Salcedo, me dijo, pero ¿por qué los homosexuales son así? Y yo decía, ¿cómo? ¿No? Que son muy calientes o ¿cómo? ¿No? No, así morenos. Y yo, o sea, es así, nos lo dijo y yo estaba muy asustado. En esa época habían pasado casi 15 años del Qué cielo barbaridad. dividido y eso ha cambiado, pero me parece que sí, que lo de la homofobia internalizada que dices aún es algo que hay que combatir. Sí, totalmente. ¿No? Sí, todos nosotros. Todos, en algún sí. sentido tenemos algún rasgo de ese tipo. Absolutamente. Tenemos ahora sí una pregunta que creo que va un poco hacia donde quería hace rato como llevar la pregunta hacia Alex, ¿no? Porque creo que esta es muy buena para Alex. Alex lo sabe contestar muy bien porque yo no sé, trato de hacer mis reflexiones hasta donde me llega a la cabeza. No estoy tan de acuerdo, pero al mismo tiempo lo entiendo, ¿no? Dice Amanda Gris, a quien saludamos. ¿Qué opinan de la polémica que ha surgido últimamente de que no es tan bueno que actores, actrices y actrices heterosexuales interpreten personajes homosexuales? ¿Están de acuerdo? Pásale, convéncelos. No, yo he expresado mi punto de vista en algunas pláticas y hay gente que incluso me ha querido explicar lo que es la actuación, ¿no? Entonces me dan discursos así súper básicos como de primer semestre del CUEC, ¿no? De un actor es capaz de interpretar cualquier personaje sin importar la orientación sexual y la identidad de género. Y yo digo, por supuesto, eso no tiene que ver con la actuación, es una cuestión de representación. Entonces voy a poner como ejemplo tu película, querida, Los días más oscuros de nosotras, porque esa película no es una película es decir, habla del amor entre mujeres, pero no va con la bandera del arco iris, ni se promueve como una película gay, ¿no? Hay otros temas, digamos que lo gay no es lo central, y es parte también de lo lindo de la película, que hay otros temas que tienen que ver con la memoria, con la reconciliación del pasado, con otras cosas, y con el encuentro entre dos mujeres, y en ese encuentro ocurre que hay un encuentro sexual, pero la película no va de eso. Pero hay otras películas que sí se promueven con la bandera LGBTIQ+, y se promueven así, incluso la usan, ¿no? Como para su publicidad y tal, y luego te enteras que los actores son heterosexuales. Y yo digo, bueno, pues si el discurso es de inclusión, si estamos hablando de inclusión, ¿por qué no comenzar nosotros a ser incluyentes y que no solamente los actores, sino todo el crew haya una búsqueda por la inclusión LGBTIQ+. Eso por un lado, pero también porque creo que faltan referentes. O sea, nosotros ahorita hablábamos de que cuando entramos al CUEC teníamos el referente de Julián, pero durante muchos años yo en la secundaria, en la preparatoria, no tenía un referente claro de alguien que estuviera fuera del closet en la actualidad, ¿no? Y que lo viviera abiertamente y que pudiera ser como un modelo a seguir. Entonces yo pienso como en las nuevas generaciones, así como alguien mainstream. ¿A quién tienen? ¿Ricky Martin? ¿Cristian Chávez? ¿A quién más tienen? ¿Quién más? ¿No? ¿Quién más dice soy gay, soy lesbiana y va con su pareja a las alfombras rojas? ¿Quién más lo hace? Ayer en una premiere tenía una plática con un actor que me decía, yo soy abiertamente gay, pero me acaban de pedir hablar de mi experiencia personal este mes del Pride y me siento muy incómodo porque no sé si quiero tocarlo de manera personal, no sé si quiero entrar a eso. Y claro, entonces todavía existe ese miedo increíblemente, ¿no? De que si viven abiertamente su orientación sexual, se les va a acabar el trabajo. ¿Cuándo ha pasado eso que un heterosexual lo diga, no? O sea, no me parece increíble. Entonces, creo que cuando yo hablo de la representación va hacia eso, ¿no? Y particularmente en lo trans, me parece muy
muy importante. Ellas, ya me estoy extendiendo mucho, pero bueno, voy a resumir. Ellas lo comparan con un fenómeno que se llamaba el blackface, que era cuando el racismo era tan imperante que era imposible pensar que un hombre o una mujer de color podían ser actores o actrices. Entonces, para representar esos personajes, a los actores blancos les pintaban la cara, ¿no? Era la manera de representarlo. Entonces, las mujeres trans dicen, así nos sentimos nosotras. Sentimos que hay tal discriminación y no se puede pensar que una mujer trans pueda protagonizar una película, que entonces hay que poner una peluca a un hombre cisgénero, ¿no? Entonces, creo que a mí me suena lógico ese discurso, la verdad, y creo que hay que ganar espacios y permitirnos contar esas historias. Quiero hacer otra reflexión en eso, pero lo dejo para después porque no quiero adueñarme de la conversación. ¿Tú qué opinas, Julián? Es algo curioso porque yo he tenido la oportunidad, bueno, ya llevo varios años haciendo estas cosas, ¿no? Y me he enfrentado con un cambio, sin duda, con un cambio en los actores, o sea, estaría muy bien todo lo que dices uno, y yo lo creo y lo comparto, por supuesto, pero primero tendrían que salir del closet, ¿no? O sea, y digo, y si buscamos un poco el hecho de que sea como un ejemplo, con una idea a seguir, como un modelo quizás como para los otros, pues sí, tendría que haber un reconocimiento de ti mismo y de lo que eres pues ante los demás, ¿no? Me acuerdo, yo he trabajado con muchos actores de muchas elecciones sexuales distintas y variadas. Nunca les he preguntado, por supuesto conozco y sé quién, o si me lo quieren decir, lo comparten o bueno, pero bueno, he trabajado con muchos. Hay muchos otros sí que muy abiertamente me han dicho, yo quiero estar en tus películas porque me encantaría, porque yo soy gay, ¿no? Y me dicen, yo soy gay, y yo digo, bueno, sí, pues ahora veamos a ver si encajamos y si lo que yo estoy buscando y el personaje encaja, bla, bla. Yo creo que en el caso en particular de lo que menciona Alex al respecto de los personajes trans, pues sin duda, si hay quien lo interprete, si hay yo lo hice, por supuesto, en el caso de Rencor Tatuado, o sea, no quise que fuera un actor que se vistiera o que se asumiera un personaje que no es, y me decidí por alguien que además tuve la fortuna de que es un bailarín, que es un actor y que además tiene esta elección ni siquiera sé cómo definirlo, porque él mismo no se define a sí mismo. A veces se dice César, a veces se dice la Cisa, pero lo que yo necesitaba lo encontré en él, ¿no? Y entonces pensé que era la mejor solución y creo que es la mejor solución para la película, ¿no? Me acordé mucho ahorita que lo mencionabas, uno de alguna vez hace muchísimos años, cuando yo estaba presentando una película del CUEC, que tendría que haber sido mi película de tesis del CUEC, que se llamaba Hubo un tiempo en que los sueños dieron paso a largas noches de insomnio, azotadas, así, ¿no? De homosexuales que sufrían por amor, que algún compañero se acercó y me dijo así como, después se acabó la función, un compañero cineasta, y me dijo, yo quisiera algún día hacer y tener el valor de lo que tú haces, ¿no? Y yo decía, pues hazlo, ¿no? Pero no ocurrió, o sea, cada quien tiene su proceso, ¿no? A él le ocupó 20 años quizás hacer su primera película y hacerla, ¿no? Y no asumir nada, porque tampoco es cuestión de asumir nada ante nadie, pues, pero yo creo que es curioso, ¿no? Que es interesante. Muchas veces ella le he llamado a muchos actores hablando en el yoísmo para participar en mis películas y me han dicho, en el caso más reciente de Rencor, como que me dijeron, sí, nosotros ya sabemos de qué tratan las películas de Julián, nos gustan mucho, pero por ahora no, ¿no? O sea, no sabían ni de qué se trataba Rencor Tatuado y que no era una película con personajes masculinos que se besaran, se desnudaran, tuvieran intercambios amorosos, pero ya de alguna manera asumían que porque era yo, la película iba hacia allá y prefirieron no hacerlo, de todos, heterosexuales y gays y de todos, ¿no? O sea que es muy curioso, es muy extraño, o sea, lo que menciona Alex, me parece que es muy valioso y que sí estaría muy bien que así ocurrieran las cosas, pero hay un paso anterior que no hemos cumplido y que creo que habría que empezar por ahí, antes sí de decir, sí que quisiera yo decir, ahora mismo estoy tratando de hacer una película que se llama Los demonios del amanecer, que había escrito para una estrella juvenil joven que a mí me gusta mucho y que en cuanto supo de qué se trataba o que hice un cambio ahí debido a lo que me ha ocurrido con las dos películas recientes, se desapareció y ya nunca más, cuando supo que se había convertido en una historia gay, ya desapareció, ¿no? Una cosa muy curiosa, es un actor muy joven, muy bueno,
y que yo diría y pensaría, ya está más allá de todas estas cosas que vivimos hace 25 años, y no, la verdad, por su trabajo quizás, o por como puede ser visto más allá de nosotros, por supuesto que no tenemos ningún problema al respecto. Bueno, por aquí salió una pregunta más y justo es para ti, Julián, para que continúes con tu micrófono prendido. Pregunta Ramiro Pastrana, a quien le mandamos un saludo. Dice, viendo Mil Nubes en retrospectiva y a casi 20 años, qué mala onda, de su estreno, ya pasó tanto tiempo, ¿le cambiarías algo? ¿Harías una nueva versión? Pregunta. No creo, no creo que haya. Hace mucho que no la veo, por supuesto. De pronto a veces veo un fragmento, hay fragmentos que me gustan y que a veces veo como para recuperar un poco del espíritu que tenía en aquel momento irreverente, impetuoso, que quería avasallarlo todo, y como que digo, lo voy a volver a hacer, ¿no? Y entonces veo algún fragmento, pero no creo que, digo, en cuanto no, la película es el resultado de un periodo de mi vida, por supuesto, de mi vida personal, de mi vida profesional, de querer hacer ciertas cosas, de tratar ciertos temas y de afrontar la realización cinematográfica de determinada manera. Y creo que no le cambiaría los sufrimientos quizás del material, ¿no? Lo que sufrió el material para poder llegar a una pantalla, eso sí, o sea, los laboratorios y esas cosas, pero en cuanto a lo otro, no, creo que no le cambiaría. Y creo que las películas así son valiosas, ¿no? Así que las reediciones, si son para mejorar cosas que no pudiste hacer en su momento, sonido, imagen, puede y solo puede que tengan algún valor, pero en el otro sentido no, creo que no. Hace muy poco, hace muy poco pensé, porque estábamos pensando en restaurar El cielo dividido, y dije, voy a recortarla, no le voy a quitar unos 25 minutos. Y después dije, no, pues para qué, o sea, la gente a la que le gusta así, ¿no? Y es una película de silencios. Yo mismo estaba probando cosas ahí con el plano secuencia, o sea, arrepentirme ahora de lo que hice, yo creo que no tiene sentido, o sea, la película seguirá siendo igual, siempre lo interesante está ahí adentro, ¿no? Claro. Ok. Bueno, bueno, me dejó pensando eso que dijeron en una película que a mí me gustaba mucho, justo antes de entrar al CUEC, estaba yo muy jovencita, que de Patrice Chéreau, La Reina Margot, ¿no? Que no sé por qué hay dos versiones, una que yo amo con pasión, que la tengo de hecho por aquí en un VHS, y otra que curiosamente es la que está por todos lados en DVD y ya no encuentras la versión de VHS, y parece que fue justo un corte para un festival, ¿no? Y entonces, bueno, pues las dos películas son considerablemente distintas, ¿no? En longitud y todo. Creo que la que ahorita está en todos lados sí tiene como 20 y tantos minutos menos, ¿no? Entonces sí, qué raro. A mí yo también se me hace que es de esas cosas que uno no debiera hacer con las películas, ¿no? A menos que algo terrible pasara, ¿no? Algo ibas a decir, Alex, te dijiste que te lo guardabas. Los quiero invitar a una reflexión. Porque hace poco escuché en una de estas pláticas justamente a alguien que hablaban del cine LGBTIQ+, y decía que estaba tomado por los hombres, y entonces mencionaba varios nombres, y decía particularmente los hombres blancos, pero bueno, los hombres. Y yo me quedé pensando, ¿a qué se deberá eso, no? O sea, no es que los directores se impongan sobre las directoras, o sea, o que vayan tumbando a los demás, ¿no? Y entonces pensaba, bueno, yo reconozco mis privilegios, soy hombre, soy cisgénero, soy blanco. ¿Cómo uso esos privilegios para darle voz a los que no la tienen o a los que no la han tenido? Para ayudarle, no les tengo que dar voz porque ya la tienen, más bien, ¿cómo hago para que nos escuchemos, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pensarían? Ha de ser la misma sesión de la que me refería, ¿no? ¿Será esa misma? Pero pues yo creo que si lo vemos desde esa forma simplista, pues por supuesto hay mucho que revisar acerca de las otras voces, ¿no? Que no han tenido el espacio para hablar justo lo que dices tú de sus historias, ¿no? Y demás. Pero creo que justo como regresando a esa idea que decía al inicio, estamos todos inmersos en un proceso de crecimiento social en muchos aspectos, ¿no? Donde pues las mujeres no estaban incluidas, ¿no? Las comunidades indígenas no estaban incluidas, así como la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Yo creo que siguen siendo voces que todavía no tienen las mismas o no tenemos las mismas oportunidades, pero bueno, creo que no es por ejemplo,
pienso en un director como tú que esté quitándonos espacios o negándonos la voz. Creo que esa es una forma equivocada de analizarlo, de verlo, ¿no? Y creo que además está cambiando en cierta medida. A mí me llamaría mucho la atención cómo perciben también toda esta idea de, no sé, los hombres en particular, ¿no? Cómo están percibiendo todos estos cambios al respecto del género, ¿no? Sí. Entonces creo que no tendríamos que verlo como una disputa entre todos nosotros, ¿no? Más bien tendría que ser como un trabajo grupal, ¿no? Entre todos para asegurar que todas las voces tengan cabida y oportunidad de contar sus historias, ¿no? Creo que se trata más, bueno, esa es mi forma de verlo. Sí, yo coincido. Bueno, pienso mucho en Ryan Murphy, que es este productor estadounidense que está súper de moda, ¿no? Que está haciendo las series exitosas como Hollywood, Pose, Glee, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, él es un hombre pues con muchos privilegios, blanco, cisgénero, etcétera, pero él impulsó la carrera de esta directora Janet Mock, que es una mujer trans de color, ¿no? Y ahora es que si lo pensamos, es una mujer trans que está dirigiendo las series más importantes, ¿no? Y que le dijo, yo creo en ti, vamos a formarte, ¿no? Tú puedes escribir, ¿no? Y entonces creo que también es eso, como, o sea, no creo reconocer los privilegios, decir, sí, ok, no es que yo los haya escogido, la vida me los puso, la vida me hizo hombre, pero ¿cómo voy a usarlo, ¿no? Porque además yo lo concibo como un colectivo, no creo que las letras se tengan que separar, ¿no? Yo siempre digo, somos la población LGBTIQ+, y yo quiero ver por todos, ¿no? No es nada más por mi letra, ¿no? Totalmente. Ya salió una pregunta más, si quieren la leemos. A lo mejor ahí Alex nos va a ayudar más porque yo veo muy pocas series, pero ahí va. ¿Cómo ven esta ola de cine, cine también, remakes y series que incluyen ahora personajes LGBTIQ+? Muchos creen que es un tema solo por marketing y para que vean la historia, pero dejan flojos a los personajes. ¿Qué opinan? ¿Quién se anima? ¿Tú ves más, Alex? Sí, Yo tú. creo que yo celebro que que haya esta apertura. Yo lo que más bien cuestiono es el discurso. Ahora estoy coordinando un cineclub en una casa hogar que fundó una activista trans que se llama Kenia Cuevas. Tiene una casa hogar que se llama Paola Buenrostro, que es el nombre de su mejor amiga que fue asesinada en un crimen de odio. Y ella en esta casa pues recibe a mujeres trans que están en situación de vulnerabilidad, situación de calle, etcétera. Entonces yo le propuse armar un cineclub y voy los viernes a presentarles películas y les invito mucho a las chicas a que se cuestionen. Les digo, sí hay más representación trans, pero no nos quedemos contentes nada más porque vemos que hay una persona trans en las series. Cuestionemos, digamos, esa representación, cómo se está dando, desde dónde se está dando, de qué temas están hablando. Y entonces, bueno, yo celebro que haya lo que dice esta persona que nos comentó, ¿cómo se llama? Llama Ivo O'Higgins. Bueno, Ivo Higgins, gracias por tu comentario. Celebro que se hable más, por supuesto, ¿no? Pero invito siempre a cuestionar, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el discurso detrás, ¿no? Yo creo que sí, yo también opino como Alex, ¿no? Que está muy bien, por supuesto, o sea que sí, pero sí creo que a lo que se refiere también la pregunta es un poco a todas estas películas que sí, de pronto tú ves que aparece un personaje de la comunidad LGBTTI como para Q y más, pues como mero gancho, pues en realidad, ¿no? Yo he estado en algunos guiones o en lecturas de guiones en los que dicen, ¿y qué tal si hacemos ese personaje? Y así como nada más, ¿no? En algún momento así a mitad de la lectura a alguien se le ocurre que un personaje puede transformarse nada más como para enriquecer el guión en una mentalidad un poco, sí, mercantil, ¿no? Como están teniendo mucho éxito, habría que hacerlo. Y hay otras series muy interesantes, por supuesto, en los que los personajes están pensados desde el inicio y eso se ve, ¿no? Pero no lo sé, creo que hay de las dos, ¿no? Creo que en particular quizás, a ver si no estoy diciendo algo eh, mal
fundamentado e informado, pero creo que en particular en el cine mexicano y en nuestra industria ocurre un poco, ¿no? Ocurre que de pronto en cualquier película ya ves que hay un personaje gay y que de pronto dices, ¿y ese es por qué era gay o por qué era lesbiana o por qué se besaba con la amiga? O sea, ¿qué trascendencia tenía, no? O ese personaje nunca se desarrolló y estaba solo ahí pues para que pudieran también utilizarlo en su publicidad, como dijo Zuno hace rato, ¿no? Sí, Bueno, más allá como, de eso, también luego fomentan estereotipos, ¿no? O sea, los claro, y personajes fomentan gays, en donde el gay tiene que ser guapo, de clase alta, y ¿no? Como cumplir todos esos estereotipos que dices, mejor no nos represente. Claro, sí. Por aquí hay otra pregunta y déjenme recordarles que estamos en vivo, entonces no sé, creo que ni lo había mencionado antes, perdónenme, pero por eso estamos contestando sus preguntas, creo que es un muy buen momento ahorita que estamos reunidos. Munich pregunta, ¿qué opinan acerca del tratamiento en las distintas miradas al momento de abordar el cine LGBT? Por ejemplo, las relaciones lésbicas retratadas por hombres gay, como Carol, padrísima, por cierto, y hetero, la vida de Adele. Así que esta siempre causa mucha... ¿Tú contesta esa? Yo contesto que las dos me gustan, sinceramente, ¿no? Sé que, por supuesto, que todas las películas, cualquier discurso cinematográfico tiene limitaciones, ¿no? Y también una cosa muy importante, que eso siempre lo digo cada vez que estamos reunidos justo así como comunidades, ya sean mujeres, puras mujeres de género, en el caso de comunidad LGBTIQ+, que el que seamos mujeres o comunidad LGBTIQ+, no garantiza que hablemos ni desde la inclusión, ni desde el amor, ni desde nada, ¿no? Entonces creo que es interesante que hayan retratos de todos lados. Creo, como dijo Alex hace rato, que eso es una cosa muy importante con respecto a los actores y a las actrices, que es muy poderoso que haya esta correspondencia. Creo que eso es algo por lo que hay que pelear, que hay que buscarlo, ¿no? Pero también creo que hay casos donde hay películas que tienen, sí, a lo mejor no sé, pienso, Brokeback Mountain, ¿no? No sé, se me hace una película que tiene una sensibilidad muy, muy especial, ¿no? Que además en su momento fue una película importante, no es una película hecha por por lo que entiendo, es un hombre heterosexual, ¿no? Hasta donde me quedé en aquel momento. Y bueno, no sé, Carol es una película que a mí, yo en lo personal no disfruto tanto como Fer. Déjenme decirles que Fer la puede ver, no sé, como 3 veces al año, ¿no? Pero bueno, pero sí cuando de pronto entro y la está viendo, pues sí me quedo a verla, por supuesto, ¿no? Con todas esas limitantes que tiene, pero bueno, tiene cosas interesantes. Y lo de la vida de Adele, creo que le ponían un pero muy grande al respecto de cómo se ejercían las relaciones sexuales entre mujeres en la película, ¿no? Y todo ahí hay un contenido, como de chisme al respecto, o lo que una de las actrices habló al respecto del director, ¿no? Como que siento que son cosas como alrededor de las películas, claro, que en realidad no tendría uno ni por qué saber, ¿no? Sí, efectivamente, no se ve muy cómoda esa relación lésbica, la acción de la relación lésbica, pero bueno, tiene otros valores la película que son muy interesantes, como el enamoramiento, ¿no? Esta fuerza del primer amor, ¿no? Que puede ser muy devastadora. Entonces, no sé ustedes qué piensan. O sea, que contesté, creo que no contesté nada, como que... No, sí, ¿sí? O sea, como que no me parece que no deberíamos nosotros ser los que prohibimos a los demás hablar, ¿no? Creo que sería como ir totalmente hacia atrás, claro, ¿no? Sí, creo que ese es como uno de los peligros que están ocurriendo ahora con la corrección política, ¿no? Como que parece que los temas son privativos, como que solo las mujeres pueden hablar de mujeres, solo las mujeres lesbianas pueden hablar del amor lésbico, ¿no? Y ya lo habíamos mencionado antes en la charla. Bueno, yo al menos creo que no es así. Lo que creo es que sí debe haber un rigor y un compromiso con tu discurso para abordarlo y saber de qué estás hablando, ¿no? Y bueno, lo voy a poner como ejemplo la película de Fer, ¿no? Si llegáramos a esas cosas limitantes, ella tendría que tener un familiar desaparecido para hablar de los desaparecidos en México. Pues no, qué terrible, ¿no? Pero claro, es una directora responsable que investigó y por eso logra hacer con sensibilidad. Entonces creo que más bien va por otro lado, como el compromiso que tengas con el discurso y, ¿no? Más allá de qué eres o qué haces o qué te dedicas o cuál es tu orientación sexual. Sí, tengo otra pregunta por aquí. Dice, pregunta para Julián, de Dudú Mendoza. Dice, ¿elección sexual u orientación sexual? Porque tenemos muchas
personas, ¿no? Que luego se confunden entre elección, preferencia y orientación. Sí, yo siempre pienso que voy a meter la pata en Sí, yo algún también, sentido, siempre por eso. ¿no? Y siempre creo que dije lo correcto y dije lo otro. No lo sé, la verdad no lo sé si Zuno, que es el que Sí, sabe Alex más, es experto, es experto. yo diría que es la Ahí ya no va me la acuerdo, la clase. verdad. Ahí va la clase. Ahí va la clase, ok. ¿Cómo era la diferencia entre orientación sexual? Elección, orientación o Elección sexual, orientación sexual. sexual. Y luego dice, luego se Identidad de confunden entre género. elección. No, está más difícil porque justo esa otra, pues sí, pero dice elección, preferencia y orientación. Pues en realidad es un poco... Bueno, Orientación. preferencia sexual y orientación sexual es un poco sinónimo. Yo más bien lo que creo que hay mucha confusión es entre preferencia sexual e identidad de género, ¿no? Exacto, Eso, sí. sí, eso. Eso sí. La otra yo creo que es orientación, o sea, ya. O sea, me retrato de todo lo que pude haber dicho. Preferencia sexual, sí, está extraño. Nos dejaste muy confundidos a todos, Dudu Mendoza. Pero bueno, a lo mejor algo dijimos extraño, no sé. Alguien pregunta por aquí, Chispita Azul pregunta para los tres, ¿qué opinan del baile de los 41? Muy buena película, hay que verla. Está en Netflix, sí. Ya está en Netflix. Sí. Muy bien. Sí, véanla. Pues sí, habla de un episodio importante, ¿no? Que creo que mucha gente me ha tocado ver. Bueno, lo que mencionaba yo también al principio y me voy a repetir, yo me repito muchas veces, mi novio me regaña, mi esposo me regaña siempre. Pero bueno, eso no se ve en las clases de historia, o sea, ¿no? Como la historia LGBTIQ+, no la vemos, no nos las enseñan. Entonces, bueno, el baile de los 41 habla de un evento histórico muy importante dentro de la disidencia sexual. Entonces, véanla. Con las libertades que se toma toda película de ficción, ¿no? Claro. Por supuesto es que luego sí, creo que al respecto de la película lo que ha querido es verse como un documento histórico, que por supuesto es y no, ¿no? O sea, hay muchas libertades que por supuesto no corresponden a la fidelidad de los hechos, que ha recibido muchas críticas por ese lado, ¿no? A la fidelidad del arte, o sea, sí, muchas cosas que rebasan un poco, sí, eso, véanla. Sí, véanla. Y bueno, justo esa es una película que entra en esa discusión de que si los actores tendrían que ser o no tendrían que ser, y la verdad es que también los actores protagonistas no son gays, pero el grupo de los 41, o sea, esto lo sé porque David Pablos me acompañó a presentar su película en mi cineclub el viernes pasado, y los 41 son hombres homosexuales totalmente asumidos, y además él buscó una diversidad no solo sexual, sino que hay una diversidad de físicos, de tonos de piel, ¿no? Que me parece que es muy importante esa búsqueda. A ver, tenemos aquí una pregunta que a ver quién de los dos nos puede ayudar. Es de María Martínez, a quien saludamos. ¿Cuáles son las estrategias a seguir para fomentar la inclusión y la diversidad en el cine? A ver, ahora sí. Ahora sí. No, pues. Bueno, creo que una buena estrategia es esta, por ejemplo, reunirnos para platicar, analizar cosas de nuestra propia trayectoria, ahora sí que de las dificultades que hemos encontrado, ¿no? De justo estas preguntas como ¿qué es el cine gay? Que yo hasta creo que no la contestamos tanto, ¿no? La verdad, y creo que es motivo para que alguien realmente lo analice, ¿no? Si es exclusivo de este colectivo, ¿no? ¿Quién tiene derecho a contar esas historias, ¿no? Pero creo que justo el ponerlo en la mesa, el platicar, el ir a ver las películas, ¿no? El hecho de que haya ahorita, no sé, bueno, dices en Netflix, pero que hayan películas, que haya producción nacional con temas de diversidad, pues creo que esa es la estrategia principal, ¿no? También está bueno las estrategias. Perdón, sí. Adelante. No, yo iba a decir que, bueno, que eso también es algo que viene ocurriendo desde hace muchos años, desde la parte de la producción y de la selección de proyectos, pues muchos de nosotros hemos estado en la posición alguna vez de leer algún proyecto y votar y apoyar en determinado momento. Creo que eso también tiene mucho que ver, y eso en el caso del IMCINE ocurrió hace 2 sexenios, curiosamente desde el sexenio del PAN, desde los 2 sexenios del PAN, que fueron del cine mexicano, obtuvo creo que su época de mayor esplendor en los últimos años. Ahora no sabemos qué va a ocurrir, pero bueno,
bueno, es el fruto de muchos años, de 16, 18 años, en los que todos nosotros de alguna manera hemos participado para que esos temas lleguen, las películas se produzcan, los guiones se escriban, los directores dirijan, o sea, creo que por ahí va el asunto, ¿no? No hay que dejarlo, por supuesto. Sí, yo también quería decir algo así, similar a lo que dice Julián, ¿no? Que las estrategias, bueno, las instituciones las han tenido. Incluso, bueno, no, el IMCINE ahora da puntos adicionales, ¿no? Cuando se trata de proyectos en provincia o de comunidades indígenas. O sea, hay una búsqueda por abrirnos, por diversificar, ¿no? No únicamente en lo LGBTIQ+, en general. Y eso lo celebro, ¿no? Como celebro que la academia haga esta conversación ahora y que, ¿no? Sí, ahí se ve. La academia es muy interesante. Yo me acuerdo hace muchos años. Ay, sí, ahí voy con lo que había prometido. No me acuerdo las veces de Mil Nubes en que la gente, por ejemplo, los personajes del cine mexicano que anunciaban las películas y de lo que trataban, no podían siquiera mencionar gay o una película homosexual en el caso de Mil Nubes, ¿no? Me acuerdo también mucho cuando regresamos de Berlín, la primera vez que ganamos el premio Teddy y que Patricia Coronado nos dijo, ay, suban con Alfredo y enséñenselo ustedes que son sus alumnos, ¿no? Él era el director del IMCINE para que, pues para que vea que ganaron un premio allá importante en Berlín, no sé qué, le contó, le llamó por teléfono y le dijo, ganaron el Teddy, que es el Teddy que da a la película de temática, no sé qué. Entonces, bueno, pues subimos ahí con Alfredo, no sé qué, y entonces así como que le dijimos, toma, tócalo, ¿no? Y hizo una cara de asco y de repulsión cuando estuvo a punto de tener el premio en sus manos, que dijo, no, mejor ustedes, ¿no? Y así como que nos hizo así, como ahora se acostumbra de no tocar a la gente para evitarte complicaciones en las películas, así nos hizo con esa foto. Todo eso ha cambiado, por ejemplo, ¿no? Es una batalla de muchos años. El hecho, sí, de que hoy estemos aquí, de que nuestras películas ahora se vean y que nosotros mismos seamos las que dentro de la academia vemos las películas, pues todo eso está en el camino de una renovación importante, sin duda. Sí, totalmente. Creo que eso además nos define un poco también a la generación que nos tocó a Alex y a mí, ¿no? Digo, en el comité de selección estaban 2 alumnos, ahora cineastas también muy destacados que pues eran de la comunidad LGBTIQ+. Quién sabe si ya en sus visiones ahí podían identificar que habían sensibilidades afines, ¿no? Pregunta por ahí América Ramírez, a quien saludamos, y esta si quieren yo la contesto. ¿Creen necesaria una plataforma de streaming exclusiva para películas LGBTI más y demás? Yo pienso, a mi forma de ver, que creo que no. Ahorita ya no estamos en un punto donde necesitemos una plataforma exclusiva, pero curiosamente, y eso me gusta decirlo, que contamos con plataformas luego exclusivas porque pues hay gente que se clava muchísimo con las películas LGBT y no sé si han visto que bajan fotos y hacen o sea, como hay una cosa ahí muy especial que tiene que ver con todo esto que provoca el ser genuino, ¿no? La diversidad en los seres humanos, ¿no? Como este entusiasmo. Entonces creo que no hay tanta necesidad de hacer, está padre que hagan curadurías, eso se me hace muy interesante, pero creo que ya estamos un poquito más allá de necesitar plataformas exclusivas. Hay una pregunta aquí de Jeremy R, que podemos sospechar que es Jeremy. La ley, hola querido, la ley y el mecanismo por el cual se regulan los estímulos fiscales para contribuyentes que apoyan la producción de películas incentiva que se hagan películas de buena calidad sobre diversidad, es decir, los estímulos fiscales apoyan a películas con temas de diversidad. Bueno, no sé, Juliana, y tú puedes tener alguna experiencia. A mí me tocó, por ejemplo, con la distribución de Los días más oscuros de nosotras, que aplicamos Eficine, que uno de nuestros contribuyentes se salió al enterarse que había un tema lésbico, ¿no? Entonces creo que no necesariamente es que se apoyen películas sobre diversidad, es uno de los grandes retos. No sé tú qué opinas, Julio. No, sí, sin duda. A mí de las 6 películas que he hecho, 2 películas protagonizadas con mujeres protagonistas son las únicas que han obtenido en algún momento un apoyo
en la etapa de producción, digámoslo. Las otras pero han sido otros estímulos, ¿no? No precisa el Foprocine, bla, bla. Pero esto del estímulo fiscal, sí, nunca he tenido la fortuna de contar con un apoyo de esos. Creo que sigue habiendo, sí, como que hay algunas marcas, algunas que temen ver su nombre relacionado con cierto tipo de películas. Es muy lamentable, sin duda, porque justo lo que iba a decir antes con el asunto de la plataforma es que los espectadores de nuestras películas, digámoslo así, de las películas de diversidad sexual, son muy agradecidos, ¿no? Y es un mercado que curiosamente aún vende mucho, ¿no? Me he dado cuenta ahora que ya el DVD ha ido un poco, el DVD y el Blu-ray y los formatos físicos, digamos, están un poco en desuso. Los que se siguen vendiendo son los de películas digamos, llamémosle de diversidad sexual, ¿no? Sigue habiendo mucho mercado y yo creo que quizá por eso, incluso hace muy poco tiempo a mí me dijeron que si quería que mis películas estuvieran en una plataforma dedicada como a este tipo de contenido y nosotros dijimos, pues no está mal, ¿no? O sea, ninguna otra las ha querido, pues que estén en esta, ¿no? Por supuesto que sí, adelante. Pero al respecto del estímulo, no, lo obtuve con La diosa del asfalto y con Rencor. Ok, bueno, y esto es algo como para terminar esa pregunta que sí es importante. Con esto que comentó Alex, de que puso el IMCINE, ¿no? Como estos puntos de poblaciones, que sí, como para apoyar poblaciones que normalmente no resultan apoyadas, ¿no? Por este asunto de la discriminación y la desigualdad y demás. Curiosamente, en lineamientos salimos en la comunidad LGBTIQ+, no estamos como parte de esas prioridades, ¿no? Ahorita nada más está mujeres, ¿no? Y comunidades indígenas, ¿no? Y eso es algo que a mí se me hace interesante conversar, ¿no? Porque, bueno, no estamos todavía en el punto de que no juegue en contra de nosotros la discriminación, ¿no? Pero bueno, ese es tema de otro lado. Y me parece también interesante volver a los números y a las estadísticas, ¿no? O sea, sin duda somos una población vulnerable. Vuelvo a lo mismo, lo repito porque me parece muy impactante. El segundo país con mayor número de crímenes de odio, ¿no? Entonces creo que sí es importante que de alguna manera se incentive que se hable de esos temas, de esas historias, ¿no? Muy bien, y hay por ahí una pregunta más de Ivo Higgins. Para los tres, ¿qué películas latinas LGBTIQ+ son sus tops de películas? A ver, tómela. Vas, Julián. Yo, porque películas latinas, me gusta mucho Un año sin amor, que es una película argentina del 2004 más o menos. Me gusta Marco Berger, también es argentino, no todo, pero es un chavo que le echa ganas, ¿no? Que toda su filmografía es al respecto de hombres que aman otros hombres. Es muy interesante. También ha sufrido un poco con el asunto de poder producir sus películas allá en Argentina, con todo y la vasta producción que hacen. Se las ve difícil. Tiene una última que no me acuerdo cómo se llama, como que está en Netflix también. Bueno, me gusta él. ¿Quién más me gusta? El lugar sin límites, En el paraíso no existe el dolor, El hombre de la mandolina, que son mexicanas todas ellas. Varias. A ver, por ahí tú, Alex. Está muy difícil. Pues me gusta mucho La Mujer Fantástica de Sebastián Lelio, ya lo saben, me parece una película innovadora, que rompe, dura. Me encanta ver a Daniela Vega. Es la prueba de que una mujer trans ese personaje no lo pudo haber hecho un hombre cisgénero, ¿no? Aunque hubiera bajado de peso y se hubiera puesto la mejor peluca como hizo Jared Leto en Dallas Buyers Club, ¿no? Tenía que ser Daniela Vega. Esa película me encanta, es como de las que últimamente me han marcado. Y bueno, mexicanas, me gustan las de Jaime Humberto Hermosillo. Yo de muy chiquito vi Doña Erlinda y su hijo y también fue así como muy impactante haberla visto. Mil Nueves de Paz, por supuesto. Claro, sí. Ya estaba así Julia nada más levantada. Los días más oscuros de nosotras, gracias, por supuesto. Justo bueno, podemos hablar de eso más, pero me parece que aborda lo lésbico desde otra perspectiva totalmente nueva en el cine nacional. Y ya para cerrar me voy a echar un anuncio y un gol, porque hoy se estrenó Cosas Imposibles de Ernesto Contreras, que aborda
la diversidad sexual desde una perspectiva como muy naturalizada, que a mí me gusta mucho, ¿no? Hay dos personajes que son disidentes sexuales, véanla y opinemos al respecto en las redes sociales, pero me gusta este paso como de ya, porque me parece que muchas narrativas se han quedado como en la salida del closet, como el conflicto, entonces ver personajes que ya lo viven desde otra, con naturalidad, desde otro punto, me parece como muy importante, como un paso que hay que dar, ¿no? Las narrativas LGBTIQ+. Bueno, yo por supuesto también Mil Nubes de Paz es un referente, digo, nadie podría no decirlo. El Lugar sin Límites, hasta la fecha sigue siendo una película que me conmueve. Últimamente pienso Pelo Malo, por ejemplo, es una película padrísima, ¿no? Creo que la trae la distribuidora de Eder, la de Tinta Bruta, que también es una súper película. Bueno, creo que hay muchas películas latinoamericanas muy relevantes. Sí, Pelo Malo, búsquenla, porque es de las pocas películas que abordan las infancias trans y latinoamericanas también. Y XXY también, por favor, Sí, que es es de cierto, las poquísimas que hablan de la intersexualidad. ¿Y la mexicana cómo se llamaba? ¿No te acuerdas? La de... Ay, que era de un niño trans. Ay, ¿cómo se llama? Una de súper bajísimo presupuesto. Es como del ¿cuál? 2010. ¿Cómo se llamaba? Bueno, ahorita me acuerdo. Ojalá ahorita me acuerde, les digo. Muy bien, para que la pongamos en las que vamos a ver próximamente. Pues, ¿qué más se les antoja conversar acerca de la diversidad, pensando que estamos en junio? ¿En qué andan? Estaría padre eso. Ya por ahí dijo Julián, ¿no? Pero bueno, me encantaría escuchar de Alex que... bueno, sí. A ver, Julián, o quien quiera. Pues acabé de hacerlo. No me la pasé tan mal, pero fue difícil. Así como a ti te decían esto de si en tu película había algo de lésbico, yo me enteré por la gente que movía las dos películas, Rencor, Tatuado y La diosa del asfalto, que decían, y las películas están muy bien, nos interesan mucho de festivales, pero la dirige un hombre, ¿no? En este momento no. Y no estuvieron en muchos festivales, unos muy interesantes que me habría gustado, a los cuales me hubiera gustado regresar. Por eso me sorprendió. Debido a eso, y se relaciona con lo que les contaba de la joven estrella, que cuando le dije que había cambiado el género de los personajes de mi película ya desapareció, es que en mi siguiente película, que se llama Los demonios del amanecer, voy a volver por lo que es mío. Ay, sí, no es cierto. Siempre me quise decir eso. Van a volver a ser personajes hombres, que no he dejado de hacerlo tampoco porque tengo varios cortos ahí, ¿no? Pero es muy curioso. Sí, fueron unos años muy difíciles, que no sé si aquí es el momento de externarlo y llorar, pero que tenía tanto interés de hacer esas películas, las quise tanto, las disfruté tanto, estoy tan contento de haberlas hecho, que creo que fue un poco inmerecido en este momento, sí, en el que parece que hay temas que deben ser tratados por determinadas personas, pues no les haya ido lo bien que puedo pensar que les podría haber ido por el hecho de que haya sido yo el director, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Pero sí, creo que es algo que tiene que discutirse, ¿no? Yo sinceramente no estoy de acuerdo con esa postura. Creo que todos tenemos derecho a hablar. Por ejemplo, si es una historia de mujeres, bueno, siempre y cuando se atengan el director a las consecuencias de hacer un discurso así, que esperemos que funcione para las espectadoras, ¿no? No tendría por qué estar vedado, ¿no? Que pudieran filmar lo que deseen. Digo, la verdad es que se me hace llegar a un extremo que no va a generar pues nada positivo, ¿no? Muy bien, pues tenemos felicitaciones de amigos queridos, amigas queridas. Ahí está Erika Ávila, que nos estuvo escuchando. Hola Erika, ¿cómo estás? Lucía Carreras, directora también, maravillosa. Coricos, Manse Quietud, Miguel Saucedo, el querido Mike, también ahí anda. Y por supuesto de Jorge Martínez Micher, que está aquí con nosotros acompañándonos tras bambalinas. Pregunta por aquí Ana López, a quien también saludamos. ¿Nos podrían recomendar cortometrajes de temática LGBTIQ+? Estoy como Julián hace rato. El mío, dices, ¿no? Te recomiendo, te paso el link. Pues sí, empecemos por los autogoles. En Aguasquietas, por supuesto. Que a mí, ¿sabes qué? Déjame detener de ahí, porque a mí me llena de orgullo que la pusieron, está en YouTube, ¿no? Y se volvió como chat de ligue.
Y está padrísimo, o sea, tú ves los comentarios y ya la película es lo de menos, ya nada más es así de pásate del WhatsApp y puro WhatsApp, ¿no? Está bien padre. Un día llamaré a un WhatsApp a ver quiénes son. Sí. Bueno, Julián tiene una larga filmografía en el cortometraje también. Y lo más importante es que muchos están disponibles de manera gratuita en la plataforma de IMCINE, que es Filmin Latino. Ahí está Muchacho en la barra se masturba con rabia y osadía de Julián, de manera gratuita. Otra película que también está en Filmin Latino, que es de mis favoritas, LGBTIQ más Quebranto. Me parece un documental así increíble, también está ahí. Pues justo este mes, Filmin Latino hace una colección LGBTIQ más de cortometrajes y películas mexicanas y latinoamericanas, así que échense un clavado por ahí. ¿Tú, Julián, tienes alguna que recomendar en específico? No sé, lo que creo es que hay una cantidad muy gratificante de cortometrajes en los últimos años que se han producido y que se han producido con el apoyo del Estado, ¿no? Que es lo mejor. Están casi todos, como han sido producidos por el Estado, pues están en la plataforma de Filmin Latino. Yo recomiendo que vayan ahí a buscarlo. Y en el YouTube, por supuesto, hay una cantidad innumerable de cortometrajes. Me gustan muchísimo, es que se me van los nombres. Me gusta de José Meléndez, ¿cómo se llamaba? Donde salía con José Pechina. El tigre y la flor. El tigre y la flor. Está varios, pues es que son tantos. Trémulo, por supuesto, que ya que estamos hablando de cosas imposibles, que vayan a ver una participación previa de Benny Emanuel, ¿no? Y hay muchos. Pero la mejor recomendación, yo creo, es ir a la plataforma de Filmin Latino. Y hay un ciclo ahora también de la Filmoteca de la UNAM, también arma su ciclo en junio de cortometrajes LGBTIQ+. Exactamente, se llama Rabios X, Cine y Diversidad, a partir del 28 de junio pueden buscarlo en la página de Filmoteca de la UNAM. Muy bien, pues creo que con esto estamos cerrando. No sé si ustedes tengan algo más que comentarnos. Me encantaría, Julián, sabes, ahorita todavía está La Diosa. La Diosa, ¿no? Sí, todavía La Diosa está y estará una semana más, por lo menos, en la Cineteca Nacional, en un horario nocturno de las 8:30, por ahí. Se la van a pasar bien, es una película muy interesante, creo yo, en varios aspectos, bueno, que puedo decir yo, pero hablando de lo que estamos hablando aquí, y que es algo que ha pasado por alto extrañamente, que hay una relación interesante ahí entre el personaje de Ramira y algún otro, Max, por supuesto, y que es una relación lésbica ahí que ha pasado por alto, o sea, que nadie ha mencionado y que me parece que es un poco una realidad que vivimos de tratar todavía como de no hablar de ciertos temas que ocurren por ahí, ¿no? Sí, eso me sigue sorprendiendo hasta el día de hoy, que es algo que no se menciona en la película y que es muy evidente, ¿no? ¿En cuál, Julián? En La Diosa del Asfalto. No, sí, ese yo sí lo noté, que no lo notaron. Sí. No, parece que no, pero ahí está, sí. Es interesante. Sí. Vayan padre, pues exacto, no se la pierdan. Y bueno, pues tú, Alex, ¿quieres comentar una última cosa? Pues solo reiterar que celebro este espacio, que agradezco mucho a la Academia, a la Filmoteca de la UNAM, a la Cátedra Berman. Celebro verdaderamente que las instituciones estén volteando a la diversidad LGBTIQ+, que se abran estos espacios de discusión. Y así como lo celebro, también invito a la gente, como decía, a seguir cuestionando, ¿no? Cómo queremos ser representados en pantalla, qué historias queremos que se cuenten. No conformarnos con que ya hay personajes gays por todos lados cada que prendemos Netflix, ¿no? Como qué personajes queremos ver, cuáles historias queremos contar, cómo queremos ser representados. Y bueno, esto quería también preguntárselos a ustedes, ya se nos fue el tiempo, pero si lo quieren decir rápidamente, Astrid y Julián, me parece interesante como qué consejo dan ustedes para las generaciones nuevas, para gente en 17, 18, 19 años que quieren entrar al ENAC, que quieren entrar al CCC y que son LGBTIQ+, ¿no? ¿Qué consejo le dan? ¿Qué les dirían? ¿No? Bueno, yo, si quieres, creo que ser resiliente, resistente es importantísimo, ¿no? Hacernos la piel dura. No es un camino sencillo. Luego escucho como todo esto, como se ha hecho tan que eso es muy positivo, ¿no? El cine cada vez tiene más fuerza. Parece que es un camino que uno llega, exige y te dan, ¿no? Y en realidad, pues toma mucho tiempo, ¿no? Son muchos nos, es mucho caerse.